Bueno, pues vamos a dar las lesiones tendinosas en el tobillo. Y para el tobillo, o sea, para los tendones, como ha dicho Carles, no hay discusión. Para toda la patología de los tendones, la ecografía es la técnica de elección, no necesitamos ninguna otra técnica más. Vamos a dividir la charla en compartimentos, un compartimento anterior, medial y lateral. El posterior, como la que se va a dar después, pues lo dejamos. En el compartimento anterior, recordad que tenemos tres tendones, que son los tendones extensores, que de medial a lateral son el tendón tibial anterior, el extensor largo del primer dedo y el extensor largo de los dedos. Y que todos estos tendones tienen vaina sinovial, con mayor o menor longitud, pero recordar que la tienen. Y luego tenemos otro tendón, que es el tendón tercer peroneo, que se inserta en la superficie dorsal de la base del quinto meta y que no tiene vaina sinovial. Y que están estabilizados por sus retináculos, el retináculo extensor superior y el retináculo extensor inferior. El que va a tener mayor patología, el que va a tener con mayor frecuencia patología va a ser el tendón tibial anterior. Recordar que este es un tendón que va en una dirección medial y plantar, o sea que no sigue un trayecto recto. Y las inserciones van a ser en la cuña medial y en la base del primer meta. Y lo mismo que nos dijo Carles del tendón de Aquiles, que hace movimiento rotacional, el tendón tibial anterior también, conforme va descendiendo, hace movimiento rotacional. Entonces, algunas veces podemos ver muy frecuentemente, sobre todo lo vemos mejor en la resonancia, tendones bífidos. Y esto no lo tenéis que confundir con roturas longitudinales. En la ecografía lo vamos a ver muy bien cuando tengamos patología del tendón, ¿no? Aquí tenéis una zona del tendón que está afectada, tendinósica, y otra parte del tendón que no está afectada. ¿Qué patología vamos a ver en estos tendones? Como tienen vaina sinovial, pues lo primero, tenosinovitis. Entonces, en las tenosinovitis, pues por múltiples causas, ¿no? Traumatismos, enfermedades sistémicas, ¿no? La artritis reumatoide o por infecciones, lo que vamos a ver es líquido rodeando todo el tendón, ¿no? Líquido entre las dos capas, la capa parietal y visceral. Algunas veces, pues sobre todo en las enfermedades reumatológicas, podemos ver ecos de medio nivel, podemos ver hipertrofias sinoviales y en la primera fase el tendón está conservado. Conserva la morfología y el patrón fibrilar. Y tenéis otro ejemplo, bueno, pues de una tenosinovitis del tendón extensor largo de los dedos. Fijaros, líquido, los tendones, pero el tendón más o menos conserva su patrón fibrilar. Aquí ya empieza a tener pues un poquito de engrosamiento de la vaina sinovial. Muy importante que no hagáis compresión, muchas son estructuras muy superficiales. Entonces, si nosotros comprimimos mucho, aquí lo veis, bloqueamos el líquido y entonces esta patología nos puede pasar desapercibida, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con las compresiones. Y luego ya, si esto sigue evolucionando, pues al final se produce una afectación del tendón. Entonces, en este caso, veis un tendón tibial anterior en un paciente con artritis reumatoide, vemos el engrosamiento de la sinovial con la vascularización, vemos el líquido y luego vemos como el tendón, como ya está afectado, ¿no? Por una tendinopatía. Está engrosado, fusiforme, con zonas hipoecoicas, con separación del patrón fibrilar, aunque esté conservado. Y en el caso de las enfermedades reumatológicas, podemos utilizar pues, el grado de vascularización para valorar la actividad y la respuesta al tratamiento. También es el tendón que con más frecuencia se va a romper. La rotura en gente joven van a ser sobre tendones, tendones sanos y por traumatismos, y en gente más mayor sobre tendones degenerados. Entonces, fijaros, este es un tendón tibial anterior que está muy degenerado, vemos aquí una rotura subtotal y en la zona del tendón proximal está muy engrosado, está hipoecoico, incluso con zonas de rotura parcial intrasustancia, y luego aquí pues vemos como el tendón se adelgaza, pero hay una continuidad. Esta es una rotura prácticamente parcial. Y luego en el caso de las roturas completas, pues el paciente notó dolor en su día, pero no ha perdido mucho la dorsiflexión, porque compensan el resto de los tendones extensores. Entonces, normalmente nos van a pedir la ecografía por estudio de bultos en la parte anterior y distal de la pierna. Y este bulto no es más que el cabo proximal, el muñón retraído, ¿de acuerdo? Y una patología que es súper frecuente y nosotros por la que nos piden muchísima ecografía es la tendinopatía distal del tendón tibial anterior. Recordar que el tendón tiene una inserción medial y plantar. Entonces, algunas veces nos piden ecografías para tratar patologías y en realidad es el tendón tibial anterior. Recordar el tibial anterior un poquito más anterior y luego ya veremos el posterior, que es mucho más plantar. ¿De acuerdo? Entonces, hay que preguntar dónde le duele. Dice, me duele aquí. Se nota el bulto porque se palpa el bulto, tocamos, le duele, hacemos la ecografía y lo que vamos a ver pues son estos engrosamientos de la parte más distal del tendón. Puede afectar a toda la anchura del tendón, es mejor que hagáis el estudio en transversal. Pero muy frecuentemente solo afecta a una parte del tendón, que suele ser la parte más medial y plantar. Fijaros, en el eje longitudinal, el tendón, como está afectado, hipoecoico, en la parte más proximal se conservan algunas fibras, vamos a ver irregularidades de la superficie ósea del escafoides y de la cuña, y luego en la parte lateral veis que este tendón es completamente normal, patrón fibrilar normal, como si tuviéramos dos tendones, ¿no? del tibial anterior. Vamos a ver muy frecuentemente vascularización, lo mismo, no hagáis mucha presión con la sonda, que yo estoy comprimiendo, bloqueo la vascularización, ¿de acuerdo? Y esto nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Y luego recordar que el tendón tibial anterior tiene una bursa
en la parte más distal, que facilita el deslizamiento de este tendón sobre la cuña y el escafoides. Normalmente esta bursa no la vamos a ver, está vacío, pero cuando tenemos pues, tendinopatías o hay demasiado roce, irregularidades óseas, pues se va a llenar de líquido. Y algunas veces esta bursa puede llenarse tanto de líquido que puede llegar a rodear casi por completo el tendón tibial anterior y podemos confundir una bursitis con una tenosinovitis. Entonces, acordaros de que las tenosinovitis el líquido rodea por completo a los tendones. En las bursas, aunque sean muy grandes, siempre va a haber alguna zona en la que el líquido no rodee por completo al tendón. Y luego otra cosa importante, recordar que la vaina del tendón tibial anterior nunca llega hasta la inserción. Siempre estos tendones que tienen vaina sinovial tienen que tener un trayecto, o sea, la parte final sin vaina para permitir el deslizamiento. Esto pues en el tibial anterior, tibial posterior, en todos los tendones que tienen vaina. Otro tendón que se puede romper es el tendón extensor largo de los dedos. Acordaros siempre de cuando hagamos estudios de tendones, tendones en el tobillo, pero es que hay que valorar desde el músculo, desde la unión musculo-tendinosa hasta las inserciones, ¿de acuerdo? Porque las roturas se pueden localizar y la patología pues a diferentes niveles. Este es un paciente que se le cayó un vaso en la playa, se cortó con el cristal, le suturaron y nadie se dio cuenta en urgencias pues de que no tenía, o sea, que de que había perdido la extensión del primer dedo. Entonces nos pide luego la ecografía después. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver la herida incisa y al hacer el movimiento de flexoextensión vemos el cabo proximal, que es este, y el cabo distal. Están separados. Vemos que se mueve algo, pero porque estaba la vaina conservada, pero el tendón estaba roto por completo. Y pasamos al tobillo lateral. Bueno, se me oye bien, ¿no? Sí. Buenos días. Voy a daros yo la parte lateral del tobillo, que a nivel de los tendones, como ya sabéis, es el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Sabéis que son dos tendones que van por el surco retromaleolar. El corto es el que tiene una inserción muscular más baja y el largo pues es el que va un poquito más posterior. La inserción del corto es a nivel de la base del quinto meta y la inserción del largo, el largo que va por detrás, se mete por debajo de la planta del pie y tiene sus inserciones en la cuña y en la base del primer meta. Tenemos dos retináculos, retináculo superior y retináculo inferior, que los veremos ahora un poquito mejor. Entonces, como ya sabéis, los peroneos a nivel supramaleolar tienen una vaina común para los dos y una vez que pasan el maleolo se van a dividir, cada uno va a tener su propia vaina. Tenemos por debajo en la cara lateral una referencia anatómica importante, tenemos también el tubérculo eso es, perdona, no me había salido, que es lugar de inserción del retináculo y como pone ahí arriba, va a discurrir por el surco retromaleolar, bajo el retináculo superior y sobre el ligamento peroneocalcáneo. En este corte transversal vemos cómo tenemos la cuna del ligamento peroneocalcáneo, por encima tenemos el retináculo, ahí tenemos el maleolo y los dos tendones peroneos. El peroneo lateral corto, que tiene esta forma un poquito más de cuna, más cóncava, y apoyado en él el peroneo lateral largo. En cuanto a las lesiones que tenemos a este nivel, pues tenemos tenosinovitis, tendinopatías o tendinosis, roturas y las inestabilidades. Siempre es importante realizar una ecografía dinámica, dado que nos va a permitir la movilidad y ver pues, las posibilidades de luxación o subluxación que tenemos a nivel de estos tendones. Factores que favorecen las lesiones, pues por un lado tenemos las alteraciones en la morfología de la corredera. La mayoría de las correderas tienen una estructura convexa, el 82%, pero hay un porcentaje que son planos o que son cóncavos y van a favorecer ahí la luxación. La presencia de osteocitos o distintas irregularidades a nivel del suelo de la corredera, la presencia de músculo peroneo con inserción muscular baja, la presencia de un cuarto peroneo, el os peroneum, diferentes lesiones a nivel de los retináculos y problemas de hipovascularización. En cuanto a las tenosinovitis, pues bueno, las causas de las tenosinovitis ya saben que son pues, principalmente traumatismos, microtraumatismos, en algunos casos enfermedades sistémicas, y ecográficamente lo que vamos a ver son principalmente un engrosamiento del tendón y la presencia de líquido en la vaina. Tenemos aquí, perdón otra vez. Tenemos imágenes de tendones engrosados con líquido en la vaina, distintas imágenes de tendones con líquido.
y en esta imagen, pues un tendón engrosado con presencia de líquido, pero que mantiene todavía, es una tendinosis, mantiene todavía el patrón ecogénico normal, que según evolucione, pues ya se irá alterando, pero inicialmente permanecen todavía estos patrones normales. Conforme van avanzando, tenemos ya situaciones de tendinopatías, donde vemos ya pues, tendones más engrosados, más desestructurados. En este caso, pues tenemos un engrosamiento claro del corto. Tendríamos debajo el largo, que está normal, y el corto es el que estaría engrosado. Y en esta imagen transversal, pues vemos también cómo el engrosamiento del corto, la desestructuración, estas pequeñas oquedades que presenta, líquido. Concretamente este es pues, bueno, pues una afectación del corto más en su parte anterior. La parte esta posterior pues la mantendría sana. Siempre que tengamos algún paciente con algún esguince y haciendo una ecografía, pues apreciamos que hay líquido a nivel de las vainas de los tendones, hay que valorar siempre la integridad del ligamento peroneocalcáneo. Muchas veces en estos casos se producen las rupturas del ligamento y se va a producir pues, un trasvase de líquido a la vaina. Habría que hacer las pruebas mediante la flexoextensión. Aquí tenemos cómo se pone de manifiesto el ligamento, un ligamento íntegro, frente a esta otra imagen donde vemos cómo el ligamento pues, tiene estas oquedades, hay una rotura parcial del ligamento. Arriba tenemos los dos tendones, el corto y el largo. En cuanto a las inestabilidades, la inestabilidad es una posición anormal que adoptan los tendones, normalmente hacia anterior. Suelen ser producidas generalmente por traumatismos con el tobillo en extensión, abducción e inversión. Algunas son congénitas, otras son adquiridas. Es más frecuente en deportistas y en algunos casos son luxaciones intermitentes, que son las habituales. En otros casos, pues las luxaciones pueden aparecer ya de manera permanente. Hay dos tipos. Por un lado, la inestabilidad anterior, que son lesiones que van asociadas a una lesión del retináculo superior, que generalmente son por motivo traumático. Y en segundo lugar, las inestabilidades intravaina, que es el snapping, que es una laxitud debidas a laxitud o elongación del retináculo superior. En cuanto a la inestabilidad anterior dinámica, como decía antes, es la posición anormal de los tendones hacia anterior, produciendo una luxación o subluxación, dependiendo del caso. Normalmente se producen por traumatismos que lesionan el retináculo superior. Muchas veces están mal diagnosticados y es importante en estos casos poner tratamiento. Se produciría una luxación del tendón hacia anterior. La clasificación, hay una clasificación inicialmente, la de Ecker y Davis, que posteriormente se modificó en el 87 por Oden, establece cuatro casos. El tipo 1 simplemente es a nivel del retináculo, un despegamiento del retináculo que va a producir a este nivel un abombamiento, una bolsa, un bolsón, donde se pueden luxar los tendones. El tipo 2 se produce ya no un despegamiento del retináculo, sino una rotura con una luxación, vamos a decir, más franca de los tendones. El tipo 3 vendría a ser el tipo 1, un despegamiento, pero acompañado de una avulsión ósea. Veríamos una pastilla ósea. Y el tipo 4, lo que se produciría es la rotura a nivel de la parte posterior del retináculo y los tendones pasarían por encima y se despondrían encima del retináculo. La más frecuente es la tipo 1, seguida de la 2 y de la 3 en los porcentajes pues, que ahí aparecen. La exploración, habría que hacer el estudio en el corte transversal, no hay que comprimir mucho la sonda para evitar que nos altere y habría que hacer el estudio dinámico pidiéndole al paciente pues, los movimientos de dorsiflexión y eversión contra resistencia. En otras ocasiones el mismo paciente pues, puede realizar la maniobra y ya se ve ahí pues, cómo al realizar la maniobra pues, el tendón se ve claramente pues, cómo se luxa. En cuanto al tipo 1, decíamos, lo que se produce es una en el tipo 1 se produce una desinserción a nivel del retináculo, produciéndose aquí un espacio, un bolsón, que es lo que veríamos aquí. Vemos el retináculo y cómo al despegarse pues aparece este espacio en el cual los dos tendones se pueden, en el movimiento que realiza el paciente o que le mandamos realizar, pues va a producir la luxación o la subluxación. Este vídeo debería de funcionar, ¿no? Espera. No. Déjame que te lo activo yo. ¿Le das, Vale. Bueno, ahí veis cómo tenemos aquí el maleolo
se mantiene la integridad del retináculo y cómo pues, en el movimiento los tendones, en este caso hay una luxación completa, pasan totalmente de su posición anatómica al bolsón ese que se ha producido el despegamiento del retináculo. En este otro caso que tenemos aquí al lado, bueno, también se produce en este caso sería más bien una subluxación, no acaba del tendón de pasar completamente al otro lado, pero bueno, vendría a ser la misma lesión. No tenemos tiempo para dar todos, entonces aquí esto sería un ejemplo del tipo 3, entonces en el tipo 3 vemos lo que comentaba, es lo mismo, un despegamiento del retináculo acompañado de una avulsión ósea. Vemos en esta imagen ahí, ecográfica, ahí veríamos la avulsión ósea, entonces sería una primera imagen de los dos tendones en su posición con la avulsión ósea, y poco a poco pues irían pasándose en el movimiento, primero en este caso se pasaría el largo, quedaría todavía el corto y forzando más el movimiento acabarían pasando ya el corto y el largo. Eso está ahí un poco representado en el vídeo, un vídeo en el que pero ahí veis cómo en un momento determinado han pasado ya los dos tendones. En cuanto a las subluxaciones intravaina, son saltos que se producen los peroneos dentro de la corredera retromaleolar. En estos casos no hay lesión a nivel del retináculo, ni siquiera tampoco hay antecedentes de traumatismos. La clínica suele ser un resalte o chasquido, que muchas veces es palpable, visible y audible, y al paciente le suele doler la cara lateral del tobillo. Hay una serie de factores predisponentes, como puede ser un peroneo corto con un vientre muscular bajo, la presencia de un cuarto peroneo o una corredera displásica. Aquí los tipos de Raikin son dos, la clasificación, la tipo A, que son con los tendones normales, que simplemente se va a producir un cambio de posición de los tendones, y el tipo B, que es la rotura longitudinal, el split, que luego lo veremos un poquito más. Aquí vemos, en este vídeo, no hay rotura del retináculo y vemos cómo al realizar el movimiento un tendón se posiciona encima del otro, cambian de posición. Ahí veis cómo se produce el cambio de posición. Eso sería el tipo 1 con tendones normales, pero la subluxación intravaina. Vale, y luego fijaros aquí, o sea, un segundo. Aquí. Esta es la posición normal. Aquí vamos a tener el tendón peroneo corto y el tendón peroneo largo. Entonces, en la subluxación, el tendón peroneo corto se interpone entre el largo y la corredera. Y normalmente, o sea, esto lo tiene mucha gente de forma asintomática. Lo que pasa es que muchas veces la ecografía la piden por, bueno, pues que me note un chasquido, aunque no me duela, pues que me lo miren. Entonces, este es un caso que yo tuve de una probable subluxación intravaina. Lo que pasa es que yo estaba el chasquido y estaba en la corredera retromaleolar y no lo miraba, no lo veía. Entonces me fui a la inframaleolar y aquí vemos el salto del peroneo corto por debajo del peroneo largo, pero fijaros, estoy inframaleolar. Aquí tengo el ligamento peroneo calcáneo. Entonces no os quedéis solo en la valoración de la sinestabilidad intravaina en el surco retromaleolar, que es donde nos han dicho que está la patología, sino que bajéis un poquito más si no la veis, ¿de acuerdo? Vale, en cuanto a las roturas de los tendones, bueno, lo importante es que la ecografía dinámica tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad, aunque ponga del 85%, pues a veces incluso es más alta, eso por lo menos comenta Silvia, ¿no? Entonces, los tipos de roturas tenemos principalmente las roturas longitudinales que van a afectar al peroneo lateral corto, que es el split, las roturas del largo, que generalmente suele ser a nivel del cuboides, inframaleolar, y raramente hay afectación de ambos tendones. Entonces, en cuanto a la rotura del corto, del peroneo corto, están generalmente relacionadas con inestabilidades de los tendones. Suele ser una contractura en la que el peroneo lateral largo va a empujar al peroneo lateral corto. En el esquema, ahí veis el peroneo lateral corto con esta forma de boomerang o de C, y el largo que se mete, va poco a poco con esta contracción, lo va mellando, lo va poco a poco mellando hasta que produce la rotura longitudinal. Inicialmente se localizan a nivel maleolar y posteriormente pues tiene una extensión inframaleolar. Dime, ¿verdad? Sí, vale. Distintos ejemplos, vamos a darlos muy rápido. Peroneos cortos, con el corto abierto con la forma de boomerang y en la mitad el peroneo lateral largo que lo va mellando y le va produciendo pues, el split.
Ahí tenemos una imagen quirúrgica de lo que sería un corto con el ojal. Más imágenes en las que el corto tiene la forma de boomerang y el largo pues le está ahí mellando y le está produciendo la lesión. Las roturas del peroneo lateral largo, estas son menos frecuentes, las podemos tener a nivel del túnel cuboideo en relación a la presencia de un os peroneal y en otras ocasiones asociadas a la fricción por la presencia del tubérculo o el que se suele llamar también el tercer maleolo. Normalmente son tubérculos que cuando son muy grandes, por encima de 5 milímetros, pues pueden favorecer la rotura de del peroneo, generalmente el largo, aunque en algunas ocasiones también produce el corto. Suelen estar precedidos de cuadros de sinovitis, como vemos aquí la hipervascularización, y en esta imagen pues veríamos cómo está el tubérculo y a los lados los dos peroneos estarían rotos, tanto el largo como el corto. Hay ausencia de peroneos a cada lado. Y bueno, acordaros que la rotura del tendón peroneo largo también está relacionada con un osículo accesorio que es el os peroneo. Este os peroneo lo vamos a localizar a nivel de subcalcáneo cuboideo, lo vemos muy bien con las placas, o sea, se considera una variante anatómica de la normalidad, puede ser unipartito, multipartito, bipartito. Si está separado menos de 2 milímetros lo consideramos bipartito y que tenga los bordes bien definidos, tanto en la eco como en la placa, y luego en la ecografía pues que no le duela. Y luego este fragmento, este osículo se puede fracturar en los esguinces de tobillo, ¿no? Tobillo se produce una dorsiflexión, se contrae mucho el músculo, tira del tendón, el tendón del osículo y se fractura. Entonces, son esguinces de tobillo mal diagnosticados. Se han diagnosticado como un esguince, nos ha pedido la ecografía, hemos visto el tobillo y no hemos ido a mirar el tendón hasta esa zona. Entonces, hay que preguntarle también al paciente dónde le duele, porque esto es característico. Dice, me duele aquí, y ponemos la sonda y lo vemos. Entonces vemos el osículo fragmentado, ¿no? Aquí tenéis pues, un fragmento de mayor tamaño, dos de menor tamaño, además con bordes irregulares, y luego además pues, el paciente presentaba clínica dolorosa. Y luego con el tiempo, el peroneo largo sigue trasladando de los osículos. Entonces estos osículos se van separando y llega un momento pues, que el tendón entre los dos osículos se rompe. Entonces cuando la separación de estos fragmentos sea mayor de 6 milímetros, ya tenemos la completa del tendón peroneo largo. Y esto lo podemos diagnosticar con la placa. Luego ya le haremos la ecografía para confirmarlo, pero con la placa ya lo tenemos que sospechar. ¿No? Aquí tenéis una imagen compuesta, aquí tenéis el vídeo, de un tendón, una fractura del tendón, es esta imagen de la placa, de una fractura del tendón peroneo largo. Aquí tenemos la parte proximal, la parte distal, todo el tendón peroneo largo en la parte proximal engrosado hipoicoico, el fragmento proximal retraído, toda la zona de la rotura, el fragmento distal y luego el resto del tendón peroneo largo hasta la inserción distal. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, ya para resumir, pues recordar que los tendones, la rotura del tendón peroneo largo suele ser inframaleolar en el plano transversal y que la rotura del tendón peroneo corto suele ser maleolar en el eje longitudinal y relacionados con inestabilidades. Aquí tenéis, por ejemplo, pues una rotura completa de los dos tendones, que es muy raro. Tenemos tendón peroneo largo, corto, plim, desaparece, y el peroneo largo con calcificaciones desaparece, rotura completa. Y en este caso, bueno, pues ahora vamos a ver una rotura pues, del tendón peroneo, una rotura del tendón peroneo corto, que es el que más frecuentemente se rompe. Tenemos el tendón peroneo largo, aquí tenemos el tendón peroneo corto, como se engruesa, hace un giro sobre el tendón peroneo largo, desaparece por completo. Aquí tenemos un magma de hematoma, fibrosis, bandas de fibrina. Seguimos viendo el tendón peroneo largo y aquí empezamos a ver el cabo distal del tendón peroneo corto. Entonces, la ecografía 100% específica, 100% sensible para el diagnóstico de las roturas de los tendones peroneos. Ya pasamos al tobillo medial. En el tobillo medial vamos a ver la posición para explorarlo. Vamos a ver tres tendones flexores que de anterior a posterior son el tendón tibial posterior, el flexor largo del primer dedo, de los dedos y el flexor largo del primer dedo. Recordar que son tendones que tienen vaina sinovial y el flexor largo de los dedos y el del primer dedo se van a cruzar en la planta del pie en el nudo de Henry. Y aquí todavía tenemos sinovial de estos tendones y están estabilizados por el correspondiente retináculo flexor. Del tibial posterior, lo más importante, nosotros vamos a valorar por lo menos hasta la inserción más importante, hasta donde está la patología normalmente, que es en la inserción escafoidea, pero recordar que luego se abre un abanico para atravesar toda la planta, para ir a la planta del pie, donde tiene muchísimas inserciones, ¿no? En las cuñas, en los metas, una recurrente astragalina y que pasa por encima del fascículo superomedial del ligamento calcáneo escafoideo. Lo vamos a valorar siempre utilizando de referencia el maleolo tibial, siempre en un plano transversal. Recordar que en el surco retromaleolar tenemos dos tendones, el más grande, más ovalado y más posterior es el tibial posterior y el flexor largo de los dedos, que va el
mitad de tamaño más o menos que el tibial posterior. Y luego un poquito más posterior vamos a ver el flexor largo del primer dedo. Recordar que son tendones que tienen vaina sinovial, que va a pasar por encima del ligamento deltoideo y del fascículo superomedial del spring. Siempre acordaros de valorar el tendón hasta la inserción en el escafoides. Aquí vemos muy bien el patrón fibrilar, pero normalmente vamos a ver una zona hipoicoica en la parte más profunda por la apertura hacia la planta del pie. Y esto no lo tenéis que confundir con patología. Esto es normal, no es patológico, no es una tendinosis ni tendinopatía. Y luego el estudio dinámico pues, se hace con una dorsiflexión forzada. Y luego los otros dos tendones que vamos a tener son el flexor largo de los dedos y el flexor largo del primer dedo, que se van a cruzar en el nudo de Henry. Lo mismo, ¿no? Aquí tenéis el flexor largo de los dedos, siempre la mitad de tamaño que el tibial posterior, y luego el flexor largo del primer dedo pasando entre las dos tuberosidades del astrágalo. Valorarlo siempre hasta el nudo de Henry. Aquí tenéis el flexor largo de los dedos y el del primer dedo. Y bueno, como nosotros normalmente vamos a hacer el estudio con el pie apoyado en la camilla, pues si hay un poquito de líquido en la vaina, el líquido puede llegar hasta el nudo de Henry. Entonces, aquí podemos ver un poco de líquido que puede ser normal, ¿eh? Patología de estos tendones, pues la misma que habíamos visto en el resto, como son tendones que tienen vaina sinovial, tenosinovitis. Entonces, líquido rodeando la vaina de los tendones, en este caso, pues una tenosinovitis serosa. Aquí tenéis también lo mismo, una artritis reumatoide, líquido, un poquito de líquido y sobre todo hipertrofia sinovial muy vascularizada rodeando el tendón tibial posterior. O, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un líquido rodeando el tendón flexor largo del primer dedo. Recordar que la vaina del tendón flexor largo del primer dedo se comunica con la articulación subastragalina, entonces, hasta en un 20% de los casos. Entonces, ver un poco de líquido en este tendón no es patológico. O sea, en este caso sí que era patológico porque además aquí tenemos hipertrofias sinoviales y dificultad para el paso del tendón por debajo de las hipertrofias. Y que el líquido algunas veces pues, puede ser muy espeso pues, en enfermedades inflamatorias, en las infecciones. Entonces, en las tenosinovitis infecciosas nosotros podemos hacer la sospecha clínica, o sea, sospecha con la ecografía y por la clínica, pero esto hay que, este líquido hay que pincharlo, aspirarlo, mandarlo a cultivo y estudio microbiológico para confirmar que es una infecciosa, en este caso pues será una infecciosa. Y luego el tendón que más frecuentemente se lesiona en este compartimento medial con diferencia va a ser el tendón tibial posterior. En las zonas de tendinopatía pues vamos a ver el tendón pues, muy engrosado, hipoicoico, con pérdida del patrón fibrilar, vamos a ver la presencia de vascularización, líquido como en este caso, ¿no? Aquí tenemos en el mayor afectación sobre todo en el trayecto inframaleolar. Acordaros siempre de hacer los estudios hasta las inserciones. Entonces aquí vemos, este es el escafoides, esto es proximal, esto es distal, y entonces aquí vemos como el tendón aparece en esta zona pues más hipoicoica, un poquito más engrosado. Entonces no sabemos si es anisotropía, este paciente venía por dolor en esta zona, pero bueno, no dudamos si es la zona que habíamos visto de anisotropía. Entonces aquí el Doppler sí que nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Entonces siempre el Doppler en los estudios ecográficos, y luego bueno, en este paciente le dolía. Y no hagáis solo el eje longitudinal, haced también siempre los dos ejes, el eje longitudinal y el transversal. Y luego ya, pues para ir terminando, recordar que lo mismo que habíamos visto en el tendón peroneo largo, el tendón tibial posterior también tiene unos osículos accesorios. El tipo 1 es un hueso sesamoideo, no va a tener ningún problema clínico. Y el que sí que va a dar problemas es el tipo 2 porque es un núcleo de ossificación secundario no fusionado con el escafoides y se articula con él mediante una esquincondrosis. Entonces, el tendón tibial posterior se va a insertar tanto en el osículo como en el escafoides. Entonces, tracciona y lesiona la esquincondrosis. Y al lesionar la esquincondrosis, pues bueno, aparecen cambios degenerativos, podemos ver tendinopatías asociadas, ¿no? Engrosamiento del tendón, con vascularización. Aquí tenéis otro osículo y aquí tenéis, bueno, pues los cambios degenerativos, ¿no? Los osteofitos entre el escafoides y el osículo. Se ve muy bien con la placa y también se ve muy bien con el TAC y con la resonancia magnética. Y el paciente presenta dolor selectivo a la presión en esa zona. La resonancia, ¿qué nos va a aportar? Pues poco. Nos aporta sobre todo el edema óseo, que es lo que nosotros no podemos ver con la ecografía, pero lo demás se diagnostica con la ecografía. Y luego recordar que este osículo, bueno, pues como todos los huesos, se puede fracturar también, ¿no? En traumatismos. Y luego las roturas del tendón tibial posterior, que también es el tendón que más frecuentemente se rompe en este compartimento medial, generalmente asociadas a patología reumatológica. Recordar que el tendón tibial posterior, junto con el ligamento calcáneo escafoideo, con el spring, estabilizan el arco, bueno, y otras estructuras, estabilizan el arco plantar medial. Entonces, cuando se rompe, perdemos este arco plantar medial. Cuando nos pidan una ecografía por pie plano del adulto, tenemos que hacer la valoración del tendón tibial posterior y del fascículo superomedial del spring.
Entonces, en las roturas parciales, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver que el tendón tibial posterior está adelgazado con respecto al flexor largo de los dedos. Y hemos dicho que tiene que ser el doble de tamaño que el flexor largo de los dedos. O como, por ejemplo, en este caso, que somos capaces de ver el adelgazamiento, incluso una rotura longitudinal intrasustancia, ¿no? En el eje corto y en el eje largo. Y luego, en el caso de las roturas completas, pues el diagnóstico es muy fácil. Ya hemos dicho que en el surco retromaleolar tenemos dos tendones. El más grande, más ovalado y anterior es el tibial posterior y el más pequeñito y posterior el flexor largo de los dedos. Este es el lado sano y este es el lado patológico. Aquí me falta el tendón más anterior y el más grande. O sea que tengo una rotura completa del tendón tibial posterior. Aquí tenéis lo mismo, ¿no? El tendón tibial posterior, aquí tengo una corredera además pues plana, con osteofito, no tengo tibial posterior y este pequeñito es el flexor largo de los dedos. El problema es que con el tiempo, o sea, estos son diagnósticos que, nosotros los pacientes nos llegan tarde. Entonces, con el tiempo, el flexor largo de los dedos se puede hipertrofiar y desplazarse anteriormente y ocupar el hueco del tendón tibial posterior. Y podemos confundir una rotura del tibial posterior con una rotura del flexor largo de los dedos. Esto parece casi un tendón tibial posterior, pero era un flexor largo de los dedos. Entonces, para no confundir, lo que tenemos que hacer, pues mover los dedos, ¿de acuerdo? Si se mueve es el flexor largo de los dedos y si no, es el tibial posterior. Y los tendones, pues eso, estos son unidades biomecánicas. Entonces, aunque os pidan tendones, pues no os centréis solo en los tendones, es una diapositiva. Los tendones, la patología del tibial posterior, obligatoriamente hay que mirar el fascículo superomedial del spring. Ver si está más engrosado, si tiene como zonas de rotura parcial, vascularizaciones, incluso una rotura completa, ¿no? Aquí tenéis el tibial posterior descansando apoyado justo sobre la cabeza del astrágalo, cubierta por el cartílago, ¿no? Y aquí tenéis en el lado sano, pues el tendón tibial posterior separado de la cabeza del astrágalo por el spring. Es una rotura completa del spring. Entonces, siempre mirarlo. Y luego tenemos, bueno, pues dificultad para ver este fascículo, pues en el caso de que tengamos unos tibial tipo 2. Entonces aquí sí que tendríamos que hacer una resonancia magnética. Y luego, pues el flexor largo del primer dedo, estos se suelen romper no tanto en el tobillo, sino en el pie. Entonces tenemos que hacer estudios dinámicos de flexoextensión para ver si la rotura es parcial o completa. Y tenemos un tendón muy degenerado, tendinósico, una zona proximal que está conservada, esta es la zona distal. Aquí tenéis en el eje transversal el flexor largo de los dedos y el flexor largo del primer dedo, y en el primer dedo pues veis que tengo continuidad. En este caso pues se trata de una rotura parcial. Entonces, para recordar, no hay discusión, la ecografía es la técnica de elección para valorar toda la patología de los tendones del tobillo. Muy importante la correlación con la clínica, no os olvidéis de valorar estructuras adyacentes, ligamentos. Obligatorio hacer estudios dinámicos en el caso de las roturas y sobre todo las luxaciones. No hay otra forma de ver las luxaciones de los tendones peroneos más que con la ecografía, ni con la ni con nada. Solo, única, exclusivamente la ecografía. Que tenéis duda, comparar con el lado contralateral. Y luego, muy importante, mientras estamos haciendo la ecografía, pues hay que hablar con el paciente porque nos puede reorientar la exploración. Esto es todo, gracias.